es, de alguna manera puedan comprender cómo hacer esas medidas, cómo las puedan convertir y hacer planos valiéndose de las herramientas que ustedes tienen normalmente que vienen en sistema métrico. Ya les voy a compartir aquí la pantalla, listo. Entonces, este fue el objeto que yo les había enviado al correo, ¿cierto? En características tiene algo parecido al que yo les mostré la clase pasada, que tenía una base triangular, este también tiene la base triangular, pero la construcción que nos propone no parte a partir de una circunferencia, sino que tiene unas cotas específicas dadas entre las distancias de los centros. En este caso, nombremos esto como la distancia que hay entre el agujero izquierdo y el derecho en la base del triángulo. Entonces, en ese centro vemos una distancia, ¿listo? Y del agujero, de cualquiera de estos agujeros inferiores, hacia arriba vamos a encontrar el otro centro a 2,716 de pulgada. ¿Listo? Miren bien esas cotas. Aquí no estamos trabajando casi con decimales en las cifras ni con números enteros. Creo que el único número entero que tenemos ahí es el de 3 pulgadas. De resto, todos están dados en números mixtos y fraccionarios. Entonces tenemos 2 3 cuartos, 7 octavos, 1 un medio y así sucesivamente. Esto supone saber operar esos números mixtos porque sé, aunque a ustedes a veces les da risa, porque esto parece muy básico, pero muchas veces cometen el error. Por ejemplo, en el caso de este 1, un medio de pulgadas, ustedes lo que hacen es multiplicar el 1 por un medio. Pues eso les va a dar un medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Botando esta unidad de pulgada que tienen aquí y se están quedando solo con media pulgada. Entonces, realmente este número mixto me está diciendo que ahí hay 1,5 pulgadas, ¿cierto? Si lo llevamos a decimales. Entonces, eso es lo que quiero que vean a la hora de hacer estas conversiones de unidades, porque realmente exigen, digamos, que aplicar conceptos que ustedes ya vieron en matemáticas desde hace mucho tiempo, pero que uno a medida que va avanzando en los estudios o empieza a obviar como las cosas más básicas y cuando se encuentra con este tipo de ejercicios y que ya corresponden a un entorno real, pues a veces olvidamos esas pequeñas reglas que nos van a servir para solucionar esos ejercicios. Entonces lo voy a dibujar, yo aquí ya lo tenía dibujado, las vistas son muy sencillas, yo solo voy a dibujar la frontal y la superior. Ustedes van a hacer las tres vistas, lateral, frontal y superior. Recuerden en uno de los sistemas que hemos visto, sistema americano o sistema europeo. Si no les cabe en la hoja, recuerden que deben escalar el plano, escalar el tamaño del objeto para que puedan caber en una sola hoja las tres vistas. ¿Listo? Entonces, ojo que todos esos conceptos que hemos visto sirven para configurar un plano bien hecho. Entonces, si no me caben porque están muy grandes las vistas dentro del formato de papel, me toca dibujarlas en una escala de reducción para que puedan entrar las tres vistas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ojo que siempre les digo lo mismo porque ustedes siempre me preguntan eso. No es obligación hacerlo en AutoCAD. El que tenga AutoCAD y lo esté manejando lo puede hacer ahí. El que no lo tenga o le parezca muy complicado por ahora, lo hace a mano. ¿Listo? Para que no tenga inconvenientes a la hora de presentar el trabajo. Entonces, primero, aquí, a diferencia de las imágenes de referencia que teníamos previamente, las que trabajamos en la clase anterior, que eran dos, aquí si realmente tenemos un isométrico y nosotros estamos trabajando con oblicuos. Entonces aquí ya sí me toca a mí definir cuál sería la frontal. Entonces, lo más cómodo en este caso sería hacer la frontal, viendo de aquí hacia acá, listo, parándonos de frente a este cilindro, tomando la superior aquí arriba, que esta es más fácil de identificar, porque pues, la superior siempre está en la parte de arriba, y vamos a dibujar la lateral, en este caso lateral derecha, ¿listo? Porque está hacia la mano derecha del observador. Entonces, comenzamos haciendo esta vista frontal, que es muy sencilla, pero que nos va a identificar el ancho de la base del triángulo, ¿listo?
Y aquí entonces vamos a empezar a hacer la base y las circunferencias del cilindro. Entonces primero vamos a dibujar la base con las cotas que tenemos aquí arriba. Recuerden que es un ejercicio de observación, tenemos que mirar qué cotas me sirven. En este caso tenemos una cota de 3 pulgadas que me está señalando cuál es la distancia que hay entre extremo y entre centro y centro de circunferencia. Entre este centro y este hay 3 pulgadas. Y necesito saber cuánto sobresale del centro hacia el borde. Ya tenemos 3 pulgadas. Vamos a buscar el radio de estos redondeos. Y aquí me dice que es 9/16 de pulgada. O sea que vamos a hacer primero las 3 pulgadas. ¿Listo? Entonces lo hacemos en una línea recta. Vamos a dibujar por acá. Vamos a hacer 3 pulgadas por 25.4. Recuerden que esa es la escala, en este caso, de conversión para pasar de pulgadas a milímetros. Entonces 3 por 25.4 me da 76.2. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, 76.2. Y esa sería la distancia que tendríamos entre centro y centro de agujero. Vamos a adicionar esos 9/16 que teníamos de radio. Listo. Los voy a adicionar hacia la derecha aquí y hacia la izquierda. Listo, en la línea que tenemos. Entonces 9/16 lo pueden hacer directo en la calculadora poniéndolo en fraccionarios. O si no, dividen 9 entre 16 y eso lo multiplican por 25.4. Entonces, eso les daría 14.3 de radio. Listo, hacia la derecha y 14.3 milímetros de radio hacia la izquierda. ¿Listo? Esta sería la extensión total de la base. Vamos a mirar cuál es la altura de la base. Entonces miramos la cota, nos dice que son 3/8 de alto. Entonces vamos a trazar el 3/8. Lo mismo, el proceso sería igual, directo en la calculadora con el fraccionario o dividir 3 entre 8 y multiplicar por 25.4. Entonces, aquí nos daría como resultado 9.52 milímetros. Esa sería la altura de nuestra base y hacemos el rectángulo acá. Esto es lo que nos está describiendo la base de ese triángulo, de esa base triangular que estamos viendo en nuestra posición frontal. ¿Listo? Ahora, recuerden que yo siempre les he dicho que generalmente siempre van a estar acotadas las distancias desde los centros de circunferencia. Y en este caso nos está dando una altura que va desde la base de la pieza, ¿listo? Miren que aquí hay una cota y me está señalando el centro de la circunferencia del cilindro, ¿listo? En este caso está contemplada el cilindro y el agujero. Ahí tenemos el centro para esos dos círculos que tenemos ahí. Nos dice que la altura entre centro y base es de 15/16 de pulgada. Entonces 15/16 lo vamos a hacer aquí desde el centro. ¿Listo? Tenemos que partir desde la base y vamos a hacer 15 dividido 16 por 25.4. Eso nos da una distancia de 23.8 milímetros. ¿Listo? Esto nos sirve, en este caso, para hallar el centro del cilindro y de la circunferencia del agujero que tenemos en la frontal. ¿Listo? Es estos dos círculos que estamos viendo aquí, ya sabemos a la altura en la que estaría el centro y vamos a mirar los diámetros, en este caso el diámetro de esta circunferencia nos está diciendo que es 1/5/16. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Para que les quede, digamos que más cómodo hacerlo, ustedes pueden operar primero la fracción, entonces 5 dividido 16, y a eso le van a sumar la unidad de la pulgada. Entonces, ese 1/5/16 va a corresponder a un 1.31 pulgadas realmente. Por 25.4, eso nos va a dar 33,3 milímetros. ¿Listo? Entonces, la operación en este caso sería 33.33 milímetros de diámetro. ¿Listo? Ahí tenemos el círculo ya dibujado. Vamos a irnos
a desarrollar la circunferencia del agujero. Este tiene dos anotaciones. Ojo que hasta el momento hemos trabajado solo con agujeros pasantes, o sea que atraviesan la pieza de extremo a extremo. En este caso tenemos un diámetro y tenemos una profundidad. Esa profundidad nos está diciendo que el agujero no es pasante. Esto lo vamos a ver en la vista superior, pero por ahora vamos a trabajar con el 5/8, que cuando hacemos la conversión, 5 dividido 8 por 25.4 nos da 15.87 de diámetro. ¿Listo? Es 15.87. Ya casi terminamos nuestra vista frontal. Si ustedes aquí también tienen que hacer un poquito de observación. Si miran aquí la conexión entre el cilindro y, y nuestra base triangular, aquí baja recto, ¿cierto? Hay un pequeño redondeo y entraría, digamos que a la base. Entonces es como si fuera un pequeño cordón de soldadura aquí, como si hubieran hecho algo así, o si esta pieza parece más bien como si fuera de fundición. Entonces, desde el cuadrante voy a bajar recto hacia la base, y aquí voy a hacer lo mismo, desde el cuadrante bajo recto hacia la base. ¿Listo? Entonces, vamos a recortar unas líneas que tenemos aquí que no necesitamos ya. En este caso, esta línea, esta de acá, y vamos a borrar esta que tenemos acá. ¿Listo? Borrar esta línea. Y ahora sí, vamos a hacer los redondeos. Ojo que en este caso en específico va a ser muy difícil hacer el redondeo cuando lo hagan a mano. Si lo hacen en AutoCAD sale perfecto, pero vamos a ver que es un redondeo bastante difícil de hacer con un compás porque creo que es solo de 1.6 milímetros de radio. Entonces, vamos a mirar por acá el tema de los redondeos, donde nos habla de redondeos y aquí nos dice que es un 16avo de pulgada el radio del redondeo y un 16avo de pulgada. Entonces eso es 1 dividido 16 por 25.4 nos da 1.6 milímetros. ¿Listo? Entonces, si lo hago en AutoCAD, puedo utilizar la herramienta de empalme. Listo, decirle que vamos a trabajar con un radio y le voy a dar la distancia de 1.6 milímetros. ¿Listo? Entonces, lo que me va a hacer es un redondeo en cada una de las esquinas, que las esquinas que nos está mostrando la pieza no son rectas, sino que van redondeadas. Entonces, con el radio de un 16avo de pulgada. Entonces, miren que nos queda este contorno. Si lo voy a hacer a mano, el proceso es un poquito más tedioso en el sentido que cuando yo voy a hacer el redondeo, vamos a hacer una pequeña simulación acá, aunque aquí obviamente es un poco más sencillo. Ya sé que el radio del redondeo es 1.6 milímetros, entonces de la esquina hacia la derecha marco el 1.6, listo, y subo 1.6. ¿Describiendo qué? Describiendo el radio de la circunferencia que va a ser el redondeo. Entonces miren que cuando yo, aquí lo voy a hacer con centro radio, me paro con la punta metálica del compás aquí y abro la punta con la que voy a marcar aquí a este extremo. ¿Listo? Hago la circunferencia. Miren que ahí me describe una curva, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Borro estas porciones de línea que ya no me sirven. Vamos a terminar aquí de hacer bien estas líneas. Aquí por acá este lado y por aquí vamos a conectar esta acá. Y ahí nos daría el redondeo. Listo, miren que no es tan sencillo. Cuando el radio es grande, digamos que es más fácil de hacer, pero en este caso abrir un compás a 1.6 milímetros es bastante complicado. Entonces, digamos que la apertura no es el problema, sino girar el compás y trazar con esa distancia de apertura. Entonces, si les da para hacerlo, los que lo están haciendo a mano, muy bien. ¿Listo? Si no, pues lo pueden dejar recto o lo pueden hacer a mano alzada, pero obviamente que les quede pulidita esa figura. Aquí a esto, pues ya le tenemos la vista frontal, faltan unas líneas invisibles que obedecen a los agujeros que tenemos aquí, los tres agujeros, pero me voy a valer de la superior para poderlos proyectar. Simplemente aquí voy a retomar dónde estaría el centro de ese agujero. ¿Listo? Entonces
Lo voy a trazar por aquí solo como una referencia porque me va a servir para proyectar esto en la superior. ¿Listo? Entonces recuerden que la distancia entre centro y centro eran 3 pulgadas. Entonces 3 pulgadas son 76.2 milímetros. Aquí la estamos viendo. Y esto es lo que va a proyectar en la superior, en la medida que me va a permitir conocer dónde voy a empezar a hacer el triángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la superior. Ya sabemos aquí entonces que voy a hacer una línea de aquí para acá de 76.2 milímetros, o sea, las 3 pulgadas que tenemos acá, marcadas en la cota. ¿Listo? Ahí vamos a trazar las circunferencias que nos está mostrando acá del agujero. Vamos a mirar cuál es el diámetro, en este caso son 3/8 de pulgada. Entonces vamos a hacer circunferencias de diámetro 3/8 de pulgada. ¿Listo? 3/8 de pulgada, entonces son 9.52 milímetros. ¿Listo? Tenemos uno aquí y tendríamos el otro 9.52 aquí en el otro extremo. ¿Listo? Estamos trabajando en la base. No teman, siempre les he dicho, no teman hacer líneas de referencia, todo lo que a ustedes les sirva para construir las otras vistas a partir de esta vista principal que sería la frontal. Lo pueden hacer, obviamente teniendo la precaución de no hacerlo muy fuerte para poderlo borrar. Entonces, luego vamos a trazar aquí el radio, ¿listo? Yo puedo referenciar aquí esta esquina, ¿listo? Y ahí me va a dar el radio de 14.13. Miren que estoy referenciando la línea, ¿listo? Borde con borde. Puedo referenciar aquí esta esquina que me va a representar el extremo de la figura. Cuando hago la apertura hasta esa referencia, miren que me da el radio de 14.13. Listo, en este caso era este radio que teníamos de 9/16. Entonces, recuerden que esas referencias les sirven para no estar midiendo todo otra vez, sino que a partir de esas mismas marcas que ustedes están haciendo, pues finalmente van a poder agilizar el trabajo. Por aquí me hicieron una pregunta, espérenme, yo miro qué fue lo que me preguntaron. Bueno, Juan José pregunta que si pueden redondear las medidas cuando lo hacen a mano. Sí, obviamente es necesario en este caso que hagan ciertos redondeos de las unidades cuando trabajan a mano, porque no es tan preciso, la punta del lápiz agrega cierto grosor, el compás también agrega cierto grosor, en fin, entonces pueden ir redondeando ciertas medidas para que les quede bien hecho el dibujo. En este caso, pues los que trabajan en AutoCAD, no es necesario que redondeen, porque ustedes todas las cifras que les pongan les va a dar más precisión al plano con el que están dibujando. Entonces, vamos aquí a hacer el mismo círculo aquí hacia el lado izquierdo y vamos a hacer la punta del triángulo, la punta superior. Aquí nos está diciendo que la distancia entre centro de este centro inferior al centro superior nos está dando 2,716 de altura para el triángulo. Entonces, ojo, aquí esta línea me está representando el nivel de los centros inferiores. Entonces, hacia arriba voy a trazar la línea de 2,716 de pulgada. Recuerden, operan primero el fraccionario 7 dividido 16 y a ese resultado le suman las dos unidades que tenían, 2,716. ¿Listo? Entonces, eso nos da más o menos 2,43 pulgadas, que finalmente se van a convertir en 61.9 milímetros. ¿Listo? Entonces, esa sería la altura. Y en este extremo que tenemos acá, nuevamente repetimos estos dos círculos, ¿cierto? Tienen las mismas características y ahí ya entonces tendríamos los elementos necesarios para construir el triángulo. Miren que en el anterior lo construíamos a través de los grados de la circunferencia, ¿cierto? Repartimos los 3 puntos de forma homogénea en esa circunferencia e hicimos este proceso, ¿cierto? En este caso estamos trabajando con una base y una altura que a la final nos permitió conocer la manera como vamos a desarrollar ese triángulo. Entonces, vamos a empezar a hacer aquí
los bordes, voy a repetir otra vez este proceso. Recuerden que aquí es ir de cuadrante a cuadrante, trazan la línea. Y aquí, ojo, para los que están trabajando en AutoCAD, como a veces no sale de primero la referencia de tangente, vamos a ir de cuadrante a tangente y de tangente a tangente. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer en el proceso del lado izquierdo. Repito, yo lo vuelvo a hacer para, digamos, que mostrarles a ustedes el proceso. Si ustedes lo están haciendo en la casa, no se pongan a hacer parte por parte. Es decir, que esta línea yo la puedo repetir aquí con simetría, tomar este centro como si fuera el eje de simetría, y aquí alineo la línea y tendría la misma línea, pero en el sentido pues como contrario, o sea, como si fuera un espejo de lo que estamos viendo. Entonces, si lo voy a hacer por primera vez, cuadrante a tangente. Listo, y de tangente a tangente. Entonces, ahí lo tenemos. En que ahí quedó el contorno continuo. No estamos viendo interrupciones o esquinas que no existen. Y ahora sí, vamos a empezar a pulir este triángulo. A pulirlo aquí, para que no nos quede la circunferencia dentro. Y tenemos nuestra base ya desarrollada. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Nos falta el cilindro. Ese cilindro tiene las características, una, que está en el centro del triángulo. Miren que la distancia de aquí a aquí son 3 pulgadas y la distancia de este centro al centro del cilindro es 1,5 pulgadas. ¿Listo? O sea que sería 1,5 lo que nos está marcando ahí. O sea, la mitad de las 3 pulgadas. Otra cosa tiene que ver con la longitud de ese cilindro, que nos está diciendo que de extremo a extremo tiene 2,3 de pulgadas, pero que sobresale de la parte triangular 7/8. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Como está centrado desde el centro de esta base, vamos a salir los 7/8. En este caso serían 7/8. Vamos a ver cuánto es. Serían 22,22 milímetros. ¿Listo? Ahí, esa sería la distancia que debo de recorrer para sobresalir o para sacar ese cilindro de ese triángulo que tenemos en la base. Entonces lo voy a mover un poquito hacia arriba para que no me quede muy montado esto acá. Voy a borrar esta vista que tenía aquí para poder trabajar más cómodo. Y ahora voy a describir la longitud que resta del cilindro. Entonces lo puedo hacer tomando ese 2,3 esperen si es 2,3, es, sí, 2,3. ¿Listo? Entonces 2,3 sería, en este caso, 69,85 milímetros. Vamos a hacerlo por acá, 69,85 milímetros. Listo, miren que estoy partiendo de aquí, desde donde salí los 7/8 hacia arriba. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Yo voy a enviar esto al fondo para que miren la diferencia, cómo está trazado. Entonces, voy a volver a enviar nuevamente. Ahí no me lo... Listo, ahora sí. Entonces, miren que aquí tenemos la línea de 7/8. Listo. Y aquí tendríamos la línea de 2,3 de pulgada. Entonces, con esta referencia ya es muy fácil yo hacer el cilindro, porque desde arriba ese cilindro se me va a convertir en un rectángulo y voy a proyectar aquí los cuadrantes de la circunferencia para hacer mi cilindro en la vista superior. ¿Listo? Mismo vamos a hacer aquí con el cuadrante izquierdo. Listo, vamos a trazar aquí nuestro cilindro y ahí tenemos finalmente el cilindro dibujado. Vamos a empezar ahora sí a trabajar los últimos detalles para esta pieza. Entonces vamos a empezar a trazar líneas invisibles, vamos a hacer el agujero central del cilindro y entonces vamos a completar esa figura para que quede bien desarrollada. ¿Listo? Entonces vamos aquí a trazar de aquí para acá. ¿Listo? Porque este cilindro se está superponiendo a la base triangular, pero sabemos que ese borde existe, entonces eso nos va a describir ahí una línea invisible.
Listo, entonces con línea punteada vamos a empezar a trabajar todas estas proyecciones. Ahí tenemos la línea invisible del borde. Listo. En que ya tenemos la primera línea invisible. ¿Por qué no hice los agujeros con línea invisible directamente en la frontal? Porque cuando hago la superior, ¿listo? Y esa superior está basada en las medidas de la frontal, me va a permitir proyectar los agujeros. Miren que aquí ya yo los puedo proyectar en la frontal y saber en qué posición van a quedar en esa vista, ¿no es cierto? Entonces miren que eso me simplifica el proceso de dibujar esos agujeros en la frontal. Esto ya es más clara la posición de lo que lo teníamos antes, entonces pues, de esa manera ustedes aprenden que con una vista o con ese sistema de vistas se pueden complementar muy bien para hacer todas esas líneas invisibles. ¿Listo? Aquí entonces hay algo que no habíamos trabajado antes realmente y es que en esta posición de la frontal, listo, este agujero que tenemos acá también pasaría en líneas invisibles. En las otras vistas generalmente hacíamos dos agujeros porque uno se superponía al otro y entonces nada más teníamos que dibujar uno. En este caso hay que dibujar los tres por la posición. ¿Listo? Bueno, Valentina pregunta que cuándo voy a enviar la clase. No se preocupen, ahorita la monto. Ya la estoy grabando. Entonces, más o menos para tipo 5 o 6 de la tarde ya estaría montado para que ustedes empiecen a trabajar este plano. ¿Listo? Eh, entonces voy a trazar aquí la línea invisible que me va a representar el borde de esa base triangular. ¿Listo? Escrita la base de líneas invisibles y vamos a pasar el agujero pequeño. Entonces lo voy a pasar de aquí, proyectar, aquí tenemos una línea. ¿Listo? A veces, por la posición en la que estoy trabajando, es un poco complicado hacer las proyecciones. Entonces es como una cosa más de paciencia que desde aquí lo estoy proyectando, que no se me pegue en otra referencia y aquí lo voy a dejar recto. Ahí tenemos los tres agujeros. Este sería el que tenemos arriba y estos son los que tenemos en la parte de abajo. ¿Listo? Miren cómo queda. Profe, una pregunta. Hola. Profe, la otra vista la puedo hacer al lado de la vista de abajo. ¿Cuál es la vista de abajo? Esta vista. Sí, señor. Sí, la vista lateral iría aquí al lado, si es la lateral derecha, aquí al lado derecho de la vista frontal. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, miren cómo quedó las líneas invisibles. Ahora vamos a trabajar la línea invisible del agujero del cilindro en la superior. Para eso, entonces, vamos a conocer la distancia que recorre al interior de nuestra cilindro. ¿Listo? Entonces, miren que la distancia total es 2/3 para el cilindro, pero nos está diciendo que la distancia que recorre el agujero es 2/1/8. ¿Listo? Entonces hay una diferencia entre las medidas del cilindro y el agujero. En 2/3, pues tenemos ya descrita esta distancia, pero cuando hacemos 2/1/8, pues nos va a dar una medida, en este caso, 2/1/8 de 53.9. Entonces, lo vamos a trazar proyectando los cuadrantes de la circunferencia del agujero en la frontal, ¿listo? Proyectando este cuadrante y hacia arriba vamos a marcar los 53.9. ¿Listo? 53.9. Si lo están haciendo a mano, pueden hacer 54 milímetros. En el tema de AutoCAD, pues obviamente nos permite poner las cifras que necesitamos. Y miren que el agujero aquí proyectado no recorre la totalidad del cilindro, ¿listo? Entonces no es un agujero pasante. Aquí entonces vamos a poner marcas de centro para los agujeros y líneas de centro para los cilindros que estamos viendo de lado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos agujeros, aquí tenemos otro agujero y por acá tenemos otro agujero. Esta sería la solución
de ese ejercicio. Lo otro, entonces, tendría que ver con la acotación. Es bueno que empiecen a acotar también estas vistas. Vamos a acotar aquí. Vamos a poner otro color distinto. Pongámoslo en línea ya continua. Y vamos entonces a trabajar. Se pueden guiar para acotar con la imagen de referencia. Pueden hacer aquí las 3 pulgadas. Listo, en este caso 76.2. Trabajar. Vamos a ver qué otra cosa vamos por aquí acotando. Podemos acotar aquí la altura de la base. Entonces, vamos aquí a acotar la altura de la base, en este caso 9.6. Vamos a acotar la distancia que hay entre base y centro. Vamos a acotar unos radios que nos sirven aquí. En este caso, vamos aquí a buscar la cota del radio. Vamos a acotar uno de los redondeos. Listo. Vamos a acotar también estas circunferencias que no las vemos acotadas en la superior. Y vamos a pasar en la superior entonces a acotar otras distancias que nos estén estipuladas en esa frontal, como esta distancia del cilindro. ¿Listo? La distancia que hay entre esto que sobresale el cilindro y la base. Vamos a acotar también por aquí. Vamos a mirar, los radios, listo, este radio sí nos sirve. Y el radio finalmente del borde. Listo, con esto vamos a empezar a describir lo que necesitamos. Otra sería esta distancia de aquí a acá. ¿Cuánto tenemos? ¿Y qué nos hace falta por aquí? Ya tenemos el radio. Otra cosa importante es como no se pueden acotar las líneas invisibles, podemos a través de una directriz, listo, poner cuál es la longitud que recorre ese agujero, listo. Entonces, primero la voy a acotar, pero va a ser previo para yo conocer la medida realmente 53.9. Entonces, con una directriz es una marca que tiene una flechita, listo, eso le sirve para hacer anotaciones dentro del plano. Miren las características. Entonces, es una flecha que está proyectada hacia la parte del objeto que estamos señalando y le ponemos profundidad de 53.9. ¿Listo? Cerramos ahí. Y esas serían las cotas para esas dos vistas. Recuerden que ustedes harían, adicional a estas dos, harían también la lateral, derecha o izquierda son iguales en este caso. Solo hagan una, es decir, solo hacen una de las laterales. Entonces, en ese caso tendrían frontal, superior y lateral derecha o frontal y superior y lateral izquierda. Listo, no tienen que hacer las dos laterales. Las acotan, miren la acotación, no hay medidas repetidas. Hacen las vistas con las líneas invisibles y ese es el ejercicio que tienen que desarrollar. Listo. Muy importante estos ejercicios porque cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en temas de plantas de tratamiento o otros tipos de planos que son arquitectónicos o topográficos, digamos que los detalles se obvian mucho y son más sencillos. Por ejemplo, si ustedes ven un plano de un tanque desde la vista de planta o superior, pues son un círculo con un borde o un cuadrado con un borde. Las tuberías también son rectángulos, entonces son piezas muy sencillas, ¿cierto? En los planos mecánicos el detalle es mayor, entonces en la medida que ustedes se acostumbren a trabajar estas piezas que son más complejas, cuando pasen a hacer las otras cosas que son, entre comillas, más sencillas, va, digamos que, a aparecer mucho más fácil hacer ese tipo de planos. En este caso, estos están llenos de detalles. ¿Por qué? Porque una pieza mecánica, dadas las condiciones de funcionamiento, tiene que ser perfecta, ¿cierto? En cuanto a medidas, en cuanto al proceso de producción, porque si no, eso puede conllevar a un accidente o un mal funcionamiento de una máquina. Entonces, en este caso, es bueno empezar siempre por este dibujo mecánico, que es el que tiene más detalles, más complejo de hacer, ¿no es cierto? Las piezas tienen una complejidad mayor. Por ahora, entonces,
hagan este ejercicio, yo ya se los envié al correo. La próxima clase vamos a ver algo que tiene que ver con diagramas dibujados que nos sirven para representar sistemas. Entonces, un sistema puede ser, por ejemplo, una planta de tratamiento, cómo el agua va pasando de tanque a tanque, por qué tuberías y cuál es el recorrido que hace. En el caso que yo les mostraba, el de la cafetera, miren que muestra una condición de funcionamiento del sistema, cómo recorre el agua el interior de ese sistema. Todos esos diagramas son importantes a la hora de mostrar funcionamientos de todas esas sistemas que tenemos. Entonces, les voy a mostrar varios ejemplos. Vamos a construir uno sencillo y ustedes en la casa van a hacer otro. ¿Listo? Por ahora, por esta semana, vamos a quedarnos con el tema de conversión de unidades, porque sé que este representa un reto un poquito más alto de lo que veníamos haciendo, dadas las condiciones de esas cotas con cifras en fraccionarios y números mixtos. Y la otra clase, entonces, ya hacemos los diagramas. ¿Listo? Recuerden que esta semana, entonces, el objetivo era hacer el avión, ya muchos lo están haciendo. Espero que se diviertan un poquito haciéndolo y no se rindan, intenten hacer volar ese avión. Cuando lo hacen en cartón, realmente pueden corregir más fácil ciertos elementos. De hecho, cuando lo hacen en madera, lo pueden corregir ciertas condiciones aerodinámicas con cinta de enmascarar, poner alerones o ciertas cosas que les ayuden como a estabilizar el avión. Mucho ojo, que el peso, el balance del peso es fundamental. Si una ala queda más grande que la otra, el avión va a girar hacia el lado donde tiene más peso. Si el peso no está nivelado entre nariz y cola, va a tender siempre, como la cola del avión es más pesada, va a tender a irse de cola y no va a volar. Si está muy pesado en la nariz, va a tender a picarse, pero muy posiblemente mantenga la trayectoria en línea recta. Entonces son varios factores que deben de estar pendientes, pero igual yo creo que los que ya lo han hecho se han dado cuenta que tampoco es tan complicado. Listo. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda de este ejercicio, de esta actividad que tienen que hacer? No. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden hacer el ejercicio del avión y este sería para el otro domingo de la otra semana. ¿Listo? Entonces, nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Ya saben, me van preguntando por WhatsApp si tienen alguna duda y muchos éxitos, muchachos.